Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con nosotros, Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y debemos en cuenta en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que el que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervo, obedeced en todos vuestros ánimos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Eterno y soberano Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por este libro de Colosenses, Señor. Gracias por Pablo, que permitiste que escribiera, Señor, para que la familia se integre. Pedimos, Señor, por cada iglesia, cada ministro, cada hogar, las naciones, incluyendo a Israel, Canaán, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema que tenemos es muerto el pecado y vivo en Cristo Jesús. Muerto el pecado y vivo en Cristo Jesús. Está basado en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Así que vamos a mirar aquí cuando Pablo habla del pecado. ¿Qué entendemos por pecado? Y cuando dice vivo en Cristo Jesús, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Amén. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de que mancha la relación con Dios, el que hace la distancia entre Dios y el hombre. El pecado es lo que separó al hombre, es lo que viene a matar la vida espiritual del hombre. El pecado es que aleja del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y sigue siendo santo por los siglos de los siglos. Y dice que para acercarnos a Él debemos ser santos. Y la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4 en adelante, que la voluntad de Dios
es que nos santifiquemos, que nos purifiquemos. Y aquí vemos nosotros que Pablo habla primeramente que para renovarse hay que quitarse un sinfín de cosas, enojo, malicia. Es una lista que da, porque muchas veces decimos nosotros que estamos bien, pero no estamos bien porque no dejamos estas cosas. Tenemos que hacerlo morir. ¿Por qué? Para poder nosotros tener una buena relación con Dios y poder ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Porque si tenemos pecado y si no dejamos que Dios nos limpie y nos purifique de estos pecados, no podemos seguir adelante, no podemos tener esa relación con Dios. Y viviendo en Cristo, porque si vivimos en Cristo tenemos la libertad, tenemos ese gozo, tenemos esa paz. Y conociendo la verdad, dice la palabra de Dios que somos libres. Somos libres de toda esta lista que da aquí Pablo, lo que dice del enojo, de la ira, para poder encontrar un nuevo hombre en las manos, en la presencia de Dios. Pastor. Amén, gracias. Sí, es muy importante entender aquí lo que es pecado. Recuerda el tema. Muerto en el pecado y vivo en Cristo Jesús, en este capítulo 3. Y de los primeros versículos, del 1 al 4, ahí dice, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, también nosotros seremos manifestados, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así que nuestra vida es protegida. Entonces, por eso somos vivos en Cristo. Mientras Cristo no se manifieste, nadie va a ser, ¿entiende? Vivo, no tener vida, porque Cristo, al manifestarse, entonces te da la vida, es el dador de la vida. Ahora, la transgresión de la ley es pecado. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 3. Dice, ¿me entiendes? Que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? ¿Me entiendes? Dios dio los mandamientos en Éxodo 20. No matará, no adulterará, no mentirá, no le dará falta de testimonio, no te inclinará a imágenes, ¿entiendes? Ni a dioses ajenos. Entonces, esa es la ley de Dios. Cuando tú entonces te sometes, tú estás en vida, pero cuando tú violas esos principios, tú estás muerto. ¿Sí? Ese es el pecado. Recuerda bien, pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Violación, en otra palabra. Miente tú, estás violando, estás muerto. Adultera, fornica, bochincha, habla mal de tu prójimo, lo juzga injustamente, hace prejuicio. Todo eso es que si tú no lo cumples es violación de la ley de Dios. Por ejemplo, ahí en Romanos 12, ¿qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú violas, estás muerto. Entonces Dios no quiere cosas muertas. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no muerto. ¿Tú ves? Santo. ¿Te das cuenta? Agradable a Dios. Entonces mucha gente hoy en día dice que están vivos porque van a la iglesia, porque cantan, predican, dan su diezmo, sus ofrendas, pero no viven. Hacen esas cosas, pero no viven lo que dice Dios. Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Señor, Señor, que en tu nombre hicimos muchos milagros. Sanamos, reprendimos demonios, apartados de mí que nunca lo conocí. Entonces, hicieron muchas cosas, pero Dios no lo conoció porque no vivían el mandamiento de Dios. El Señor dice, si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador. ¿Vive usted en la santidad de Dios? ¿Sus sacrificios son vivos? En cierta ocasión vino una persona, un joven, maestro, bueno, qué bien voy a hacer para tener la vida eterna. Y le llamó bueno. Y el maestro lo reprendió. ¿Por qué me llama bueno si solamente bueno hay uno? O sea, este es lo que estaba lavando saco, ¿me entiendes? Tumbándole polvo al maestro. Para que el maestro entonces le dijera lo que él quería saber. Y el maestro le dijo, los mandamientos saben. ¿Cuáles? No adulterará, no fornicará, honra a tu padre y a tu madre, obedece para que te vaya bien, no mienta, no sea infiel, perdona al que te ofende. Esto se lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Hasta el orgullo. Y el Señor le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Toma tu cruz y ven, sígame. No dice toma mi cruz. Tu cruz. Sacrificio vivo, santo y agradable. Tu cruz. Y ven, sígueme. Y él se entristeció mucho este joven. Porque tenía muchas posesiones. Era rico. Y Dios le paga. Entonces hay mucha gente que hace muchas cosas,
pero no hacen la voluntad de Dios, no hacen los mandamientos de Dios. Ven, toma tu cruz y sígueme. Dio la espalda. Y el Señor le dijo, cuán difícil es entrar un rico al reino de los cielos. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Oye bien lo que está diciendo el Señor. Y no está hablando acerca de una aguja de coser, no. Está hablando de una puertecita pequeña que estaba en la puerta grande de Jerusalén. A la entrada de Jerusalén, en la muralla, había una puerta que por ahí entraban los camellos y todo cuando había que negociar durante los días. Pero tenía una puertecita pequeña porque en el sábado no podían entrar, no se podían negociar. Y por esa puertecita se le llamaba aguja. Entonces el Señor dice que es más fácil un camello entrar por ahí que entrar un rico. Porque el reino de los cielos se hace fuerte, solamente los valientes lo arrebatan. ¿Entiendes? La puerta es estrecha para entrar a la vida eterna y la puerta ancha para la condenación. Entonces el Señor le dice, el que no dejara el padre, madre, tierra, esposa, esposo, trabajo, riqueza, por causa de mí, no es digno de mí. Hay que dejar, hay que tener, en otras palabras, tenerlo en primer lugar. Hay que entender, no es que usted abandone a su padre ni su trabajo, no, pero que tenga en primer lugar. Usted tiene su trabajo, tiene la esposa, tiene los hijos, en primer lugar que a Dios. Si van a la iglesia y tienen una responsabilidad, pero va a llover, va a caer nieve, no, yo no voy hoy. Pastor, yo no voy hoy porque va a llover, pero al trabajo tú vas, a la tienda, a la calle tú vas. Entonces no es un sacrificio para Dios. Hermano, si usted tiene una responsabilidad con Dios, ya sea pastor, sea ministro, tiene un llamado, tenga a Dios en primer lugar, no deje las cosas de Dios por las cosas materiales. Como en cierta ocasión dijo el varón en un mensaje que estaba predicando en el capítulo 6 de Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a buscar a Dios primero, tengámoslo en primer lugar. El que no dejare todo lo que poseemos no es digno del Señor. Por eso es muerto el pecado y vivo en Cristo Jesús. Para vivir en Cristo hay que buscar las cosas de arriba, donde ha ascendido Cristo Jesús y donde pronto vendrá de nuevo. Ahí es que está escondida nuestra vida. Todo esto es pasajero, todo esto es lo que se vive en esta tierra. Llegará su momento donde se va a ser destruido. Pero lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través de este libro de Colosenses es que nosotros tenemos que traer nuestra vida y que lo esconda Cristo. No es que se lo robe Cristo, sino lo esconda. ¿Para qué? Para todas estas maldades, para todo lo que hay en esta tierra, la contaminación, todo el pecado, lo que hace que nosotros podamos perder esa relación con Dios. Pero Él dice, busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. Y tampoco está diciendo aquí que es que abandone uno todo lo que Dios le ha permitido tener. No, es que en primer lugar, como decía el pastor, el primado sea Dios en todo y por todo, porque aquí vemos nosotros al final de este capítulo 3, dice que Cristo es todo y en todos, no dice en todo, en todos, en todas nuestras vidas, en la manera que Él conoce todo lo que nosotros tenemos y pensamos cada día lo que vamos a hacer el otro día. Él lo sabe todo, pero nos dice que la vida donde emana el corazón, el alma, donde emana la vida, ahí que nuestro Señor Jesucristo, por eso Él pagó el precio en la cruz por nuestras vidas, para limpiarnos y purificarnos de pecado, porque el hombre estaba sin esperanza, el hombre estaba perdido, el hombre no encontraba dirección a su vida, pero vino Cristo Jesús, se hizo hombre, nos vino a enseñar que sí hay un camino para el reino de Dios a través de su Hijo amado, a través de Él, de Cristo Jesús, a través de la dirección del Espíritu Santo. Ahora dice que nuestra vida esté escondida en el cielo, que miremos nuestra mirada, o sea, nuestra vista, todo lo que nosotros queremos, todo lo que deseamos en nuestra vida, sea Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener la vida escondida, o sea, el cuerpo, el alma, el espíritu del hombre esté en las manos de Cristo Jesús, para poder nosotros entonces tener esa esperanza y tener esa vida eterna que nos ofrece Cristo Jesús por medio del poder y de su Espíritu Santo. Pastor. Amén. Tienes razón lo que acaba de decir el varón de Dios. Queridos hermanos, Dios televidente, recuerden, el punto clave aquí es muerto el pecado y vivo en Cristo. Si Cristo es la vida y nos da la vida,
Y si estamos en Cristo, tenemos vida. Y si tenemos vida, entonces aquí en este capítulo 3, del versículo 5 en adelante, dice, hacer morir, ¿te ves? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista de 17 cosas que son muertes, que tenemos que hacer morir. Como estamos en Cristo, tenemos el poder para hacerlo morir. ¿Sí? En el capítulo 10 de San Mateo, versículo 1, lo dice claramente, que Dios dio poder y unción, entiende, a la iglesia, para matar, entiende, todo lo malo, reprender a Satanás, sanar y orar por todos los enfermos, a toda dolencia, porque somos vivos. Entonces usted no puede dar lo que no tiene. Y si somos vivos, tenemos que dar vida. Y vida en abundancia. O sea, que damos a Jesucristo, en otra palabra. Porque Cristo es el todo y en todo. Y como Cristo es el todo y en todo, entonces vamos a dar la vida. Vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a decirle a Jesucristo. ¿Entiendes? ¿Me está entendiendo, amigo televidente? Es importante comprender. Hacer morir lo terrenal. Y luego en el versículo 6 dice, dejar. Pero ahora dejar. Primero es hacer morir. Hacer morir. Ahora es dejar. Porque esa cosa está tratando de rodearnos. Y tenemos que dejarla. Toda esa enemistad, pleito, envidia, celo, contienda, disensiones. Hay que hacerlo morir. Entonces, primero vez hacer morir esto, pues, y luego es dejar, porque está en nosotros. Aquello nos rodea, lo que vamos a hacerlo morir. Vamos a darle el antídoto que se llama Jesucristo. Pero cuando tenemos que dejar, son cosas que están en nosotros. Que no hemos dejado. La tenemos ahí. Como si estuvieran muertos. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. ¿Entiendes? De manera, hermano, que no pude hablarle como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo día beber leche y no vianda, porque no soy capaces todavía, ¿te ves? Entonces esa cosa hay que dejarla. Pleito, envidia, celo, contienda, no son carnales y andar como hombres. Están ahí en nosotros. Usted no ha muerto todavía en esas cosas. ¡Aleluya! ¡Santo! Hay que morir, hermano. Usted no puede tener mancha ni arruga, porque con mancha ni arruga no se va al cielo. No se va al cielo. Por eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre. ¡Aleluya! El sacrificio de Cristo, hermano, no podemos pisotearlo. ¿Está entendiendo? Santo su nombre. Entonces vamos a morir, vamos a matar esta cosa, hermanos hermanos. Tenemos que ser santos porque Él es santo. ¿Entiende? Entonces, si somos santos, tenemos vida. Recuerde que el Señor lo dijo en 1 Pedro 1:15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Pero mientras haya envidia, celo, contienda, adulterio, fornicación, ¿entiende? Estamos muertos a ese pecado. Recuerde que el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Ahí en 1 de Juan, tiene capítulo 5, lo dice también. Entiende que nosotros tenemos que morir al pecado. Entiende, porque el pecado es transgresión de la ley. Y estamos viviendo en ese pecado. ¿Debe? Eso se llama pecado de muerte. Así se llama. Ahí le dicen en ese capítulo 5, pecado de muerte. Dice la Sagrada Escritura. ¿Debe? Entonces hay que hacerlo morir. ¿Entiende? Hay pecado de muerte. Hay pecado, amados hermanos. Se llama los 7 pecados. Y el primer pecado es la mentira. Es el engaño, la falsedad. Y este pecado de muerte, hay que hacerlo morir, hay que matarlo. Con eso usted no va para el cielo. Entonces tiene usted el pecado de muerte, tiene usted el celo, tiene usted, entiende, el adulterio, la mentira, la falsedad. Todas esas cosas nos impiden recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 30. ¿Entiende? No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contrista. Hay mucha gente que tiene contristado el Espíritu Santo. Porque tienen ese pecado de muerte ahí. Están andando en engaño y falsedad. Están andando en el pecado de Caín. Por eso Caín mató a su hermano. De acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, verso 12. Dice que Caín era del maligno y sus obras eran malas. Y por eso mató a su hermano Abel. ¿Usted ve? Pecado de muerte, hermano. Bendito Dios, necesitamos revivir. Tenemos que resucitar. Como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Usted ve? Vivimos en santidad. Vivimos en la voluntad de Dios. Andamos en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y a Cristo son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, hermano. Vivimos por el Espíritu. Andamos en el Espíritu. ¿Quién testifica? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos dirige, hermano? ¿Qué hay en su corazón? Dígame qué hay en su corazón. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Tú ves? Del Espíritu Santo, de Jesucristo mana la vida. Aleluya. Sí, en su nombre, gloria. Nombre, aquí vemos gloria. nosotros que teníamos una vida antigua, una vida de toda esta fornicación, de toda esta mentira, es una vida antigua. Pero ahora la vida que nos ofrece Cristo, a través de su poder, su gloria, a través de la crucifixión, a través del sacrificio de Él en la cruz, es la vida nueva, el pleno conocimiento. ¿Y sabe cuál es el pleno conocimiento? Es que uno esté con la firmeza, con la certeza, la convicción de que Cristo Jesús es todo en todo, para que tengamos nosotros una nueva vida. Porque si nosotros no tenemos ese pleno conocimiento de Cristo Jesús, en vano estamos hablando de Dios, en vano que servimos a Dios, en vano es que nosotros nos acerquemos a una congregación. ¿Por qué todo es en vano? Porque si no tenemos el pleno conocimiento de Cristo Jesús, quién es Él y qué puede hacer en nuestras vidas, estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí dice, teníamos una vida antigua, pero quien vino a cambiar, quien vino a renovar, quien vino a hacer un pleno conocimiento en nuestras vidas, se llama Jesucristo. En Él está todo lo puede Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida, Él es el que nos vino a enseñar el camino, nos vino a enseñar que en Él está la entrada, la puerta para entrar al reino de Dios. Es Cristo Jesús. Pero es importante que tenemos que reconocer que vivías o teníamos una vida antigua. Del antiguo quien lo cambió se llama Cristo Jesús. Dice que debemos arrepentirnos y convertirnos para que venga en la presencia de nuestro Señor tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de saber de que estamos seguros que si seguimos en los caminos de Dios, seguimos con esa libertad de seguir adorando y glorificando y apartarnos de todo lo que nos habla este capítulo 3 de Colosenses, podemos alcanzar lo que Dios ofrece, que es la promesa, la salvación y la vida eterna para nuestras vidas. Así que hay que tener el conocimiento pleno en Cristo Jesús y dejar y morir muchas cosas que nos contamina el alma, contamina el corazón, contamina los pensamientos, por la cual muchos vemos la humanidad, no pueden amarse porque no pueden perdonarse. Muchos vemos en la humanidad, en la familia, en los hogares, los matrimonios, no pueden tener un perdón. ¿Por qué? Porque hay maldad, hay malos pensamientos. Y recuerden que esto, dice nuestro Señor Jesucristo, que esto no es lo que comemos, sino lo que ya está dentro de nuestro cuerpo, está en el corazón. Pero el que tiene poder para renovar y cambiar el corazón se llama Cristo Jesús. Para tener dejar una nueva, la antigua vida que teníamos, para venir una nueva vida en Cristo Jesús. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia, amigo televidente, amado pastor, amado ministro, amado joven, es de suma importancia que nosotros estemos muertos del pecado, ¿entiendes? Pero vivos en Cristo Jesús, porque Cristo es la vida. El Señor condena el pecado, aborrece el pecado, ¿entiendes? Ahí en Santiago 4:4, ¿cómo dice? Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera porque se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es el mundo? Usted ve, léame, varón, ahí, 1 Juan 2, del 15 al 17, para que veamos qué es el mundo, porque ese es pecado. El mundo es pecado, hermano. El mundo está controlado por Satanás, de acuerdo a 2 de Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y se arrepientan y sean salvos. El Dios está escrito con letras minúsculas, se refiere al diablo, a Satanás. Entonces, el que se hace amigo del mundo es amigo de Satanás y enemigo de Dios. Mire cómo dice aquí en 1 Juan 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve usted? No ame al mundo, porque te hace enemigo de Dios.
Hay tres cosas en el mundo que no son de Dios: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas cosas van a pasar, por eso es que es muerta. Pero el Señor permanece para siempre, y el que hace la voluntad de Dios es porque es amigo de Dios, es decir, que está vivo, está en Cristo Jesús. ¿Usted ve? No practique el pecado, eso es pecado, la práctica del pecado. Leamos también para que veamos lo que es pecado ahí, tiene que es muy importante, en Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 21. Gálatas 5, de 16 al 21, miremos allí. Que el Señor va a matar. La gente no van a ser salvos, los que practican los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se ve? Así que párese, hermano, levántese y vaya a ver. Está practicando los deseos de la carne, no va a heredar la vida eterna. ¿Usted ve? Recuerda el tema: muerto el pecado y vivo en Cristo Jesús. Y ahí el varón acabó de leer ahí 17 cosas que dice Pablo en ese capítulo 5, entiende, de Gálatas. Lo que es muerto, entiende, el pecado, no van a heredar. Así que usted tiene que dejar el pecado. Si usted vive en el pecado, usted no va a heredar la vida eterna. No importa cuántas veces vaya a la iglesia, no importa cuántas citas bíblicas usted dé, no importa predicación y todo. Si usted no vive lo que predica, usted no va a ser salvo. ¿Me está entendiendo? Esto no es por ir a la iglesia, o por ser pastor, o ser ministro, o ser cantante, o saber mucha Biblia. No. Esto no es por eso. Esto es porque haya un cambio, una nueva criatura, que haya nacido de nuevo, que vive lo que predica, hermano. Ese es lo que se llama vida en Cristo Jesús. Mucha gente van a ser sorprendidos, hermano. Su nombre no va a aparecer en el libro de la vida. No van a aparecer, hermano. Ya es tiempo de levantarnos, hermano, y dejar el pecado y seguir, vivir una vida santa. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Le agrada a Dios la vida suya? Cuando usted habla conforme a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tiene un corazón limpio, usted tiene directamente una boca limpia, y lo que va a hablar es lo que Dios le va a poner, lo que le va a poner el Espíritu Santo que usted diga, hermano. Usted lo que usted quiera hablar, lo que le mandan a decir. ¿Qué dice la palabra? ¿Vive usted la palabra? Eso es lo que dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que debería tener la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Mateo 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que usted sale, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio? ¿Tiene el corazón limpio? ¿Su boca está limpia? Su mente, ¿tiene usted la mente de Cristo? Lo que dice ahí 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Y el 14 dice, de modo que todo hombre, amado, que no es prudente, no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque son espirituales. Ese es el hombre natural. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo, tiene una mente espiritual. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer espiritual. Su casa es espiritual, su trabajo y todo, donde quiera, es espiritual porque es santo. Donde quiera que usted esté, ese se convierte en santo. ¿No recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés? Quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisa tierra santo es. Eso es lo que dice allí también Josué. El Señor le dijo a Josué, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisa tierra santo es. ¿Qué está diciendo? Que a usted ser santo, usted va a bregar en santidad. ¿Está entendiendo? Puede ser el mismo infierno, pero se convierte en santidad cuando usted está allí. Este mundo, ¿cómo el Señor le llamó santo? ¿Por qué? Porque llegó aquí y andamos, dice, la tierra santa, porque él andaba por dos sitios.
Pero había muchos pecadores y todas las cosas, pero donde él estaba, santo, ¿está usted santo? ¿Es usted santo? Sea mujer o hombre santo, es pastor o líder o músico, ¿es usted santo? Esposa de pastor, ¿es usted santa? Entienda lo que estamos hablando, hermano, porque el tema es clave, el tema es muerto del pecado y vivo en Cristo. Si usted está en Cristo Jesús, eso es santo, hermano. Hay que estar en Cristo Jesús, hay que vivir en la santidad de Dios, santo. Hay que hablar lo que Dios dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, aleluya. Amén, gloria a Dios. Sí, para alcanzar el vínculo perfecto que es el amor de Cristo Jesús, debemos entonces purificarnos, limpiarnos nuestro corazón, pensamiento, alma, espíritu, para encontrar el vínculo perfecto que es el amor, que es Cristo Jesús, el mismo Dios. Dice, yo soy amor, yo soy el mismo Dios y soy amor. Entonces, si le servimos a Dios, que es amor, debemos entonces estar con este vínculo perfecto de Dios, que es el amor en nuestras vidas, el amor, el dar el perdón y purificarnos cada día a través del poder del Espíritu Santo, de ser guiado por el poder del Espíritu Santo, porque recuerde, amigo televidente, esto no es por sabiduría humana, esto no es por conocimiento humano, no, esto es por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede dejar el pecado, nadie puede limpiarse del pecado si no se purifica, no viene a Cristo Jesús para que seamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Esto es con poder del Espíritu Santo, no es por fuerza humana, esto es por no conocimiento de la palabra de Dios, es dejarse y venir rendido ante los pies de Dios y decir, me arrepiento y conviértame en tu Hijo amado Jesucristo, para poder vencer todas estas tentaciones, todos estos deseos. Tres cosas que ya se ha dado lectura de la palabra de Dios, de los ojos, de la carne y la vanagloria y la vida. Hay mucho orgullo en nuestro corazón que debe de ser purificado, limpiado y quitado en nuestro corazón para que nosotros seamos humildes delante de la presencia de Dios y que seamos obedientes y nos sometamos a los reglamentos, a las leyes que es en Cristo Jesús. Si no hay ese sometimiento, entonces es de más que estemos nosotros hablando mucho de Dios cuando no estamos en el vínculo perfecto que es en el amor de Dios. Pastor. Amén. Filipenses 4, Pablo dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puede usted en Cristo Jesús, tiene que estar vivo, tiene que estar en Cristo, porque Él es quien nos da la fuerza y el poder. Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ve usted? Entonces usted está vivo. ¿Por qué? Porque te da la vida, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, dale el poder, te tiene vida. Lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Lo dice ahí claramente. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Tenemos el amor para amar, el amor de Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el dominio para controlar, que es Dios. ¿Debe? Eso es vida eterna. ¿Tiene usted eso? Si no, dígale al Señor, ¿entiende? Que necesita el poder del Espíritu Santo. Repita conmigo. Señor, te doy gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Gracias por la muerte de Jesús y la resurrección. Gracias porque en Él tenemos vida, porque resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a tu diestra y viene pronto por segunda vez. Perdóname, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname tu Santo Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si ha hecho esta oración de fe, procure que el Señor lo llene de su espíritu y comience a vivir la vida. Y visite un templo donde se predica la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Me entiende? Recuerda el tema, no se olvide. Muerto del pecado y vivo en Cristo Jesús. Ahora, Padre, mira a tu siervo que ha de traer el mensaje, úsalo para la gloria de tu nombre. Como siempre lo hace, llénalo de unción y de autoridad. Y que la vida que lo escuchen puedan convertirse. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. Damos lectura a la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y partiólos. Y después, no muchos días después, juntando todo
los hijos menores se alejó y se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Con el tema: no te alejes de la casa de Dios. Amén. Tremendo. Alejarse en la casa de Dios, muchos hemos dejado la casa de Dios al servicio de Dios. Nos hemos dejado y hemos dicho en algún momento en nuestro corazón: ¿para qué servirle a Dios? ¿Para qué estar en los servicios de Dios? Y como que fuera Dios que tuviera que venir a nosotros y rogarnos a que nosotros le sirvamos a Él. Cuando nosotros debemos reconocer que el que está necesitado somos nosotros. Yes. El que necesita de la dirección de Dios somos nosotros. El que quiere llenarse del amor de Dios, un amor que no hay traición, es de Dios. El que necesita ser guiado por el poder del Espíritu Santo somos nosotros. Porque Dios, dice, a su misericordia ha hecho que nosotros podamos ser revestidos, así como estábamos dando lectura al capítulo 3 de Colosenses, que tenemos que dejar una antigua vida que teníamos y ser revestidos con el poder del Espíritu Santo por medio de su Hijo amado Jesucristo. Debemos nosotros andar, ¿para qué? Para nosotros poder estar en la casa de Dios. Entonces, muchas veces el orgullo, muchas veces la vanagloria de la vida, muchas veces los deseos de los ojos, los deseos de la carne, muchas veces hasta la envidia, el rencor, todo lo que hay en nuestro corazón nos aleja del camino, de la casa de Dios, y no venimos al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto creemos nosotros que es un obstáculo. Creemos que nosotros no vamos a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que el orgullo que entra en el corazón, pensamos de esta manera. Y aquí vemos nosotros una parábola de nuestro Señor Jesucristo hablando de dos hijos. Pero no es tanto el hijo que se fue, sino es como nosotros nos vamos de la presencia de Dios. Cómo es que nosotros dejamos de servirle a Dios. Cómo es que nosotros no queremos seguir en los caminos de Dios cuando nos está ofreciendo la vida eterna y la promesa que es la salvación de nuestra alma. Muchos amigos televidentes, personas que se encuentran en las redes sociales, volvamos en la casa de Dios. Acerquémonos a la casa de Dios. Necesitamos acercarnos a la casa de Dios. Necesitamos levantarnos en fe en Cristo Jesús para poder tener de nuevo esta relación con Dios. Porque ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Ha hecho en abundancia. Nos ha traído paz, nos ha convertido, nos ha transformado, ha traído un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué alejarnos del maná? ¿Por qué alejarnos de este alimento que nos da Dios a través de su Hijo amado Jesucristo? De saber de que en Él hay vida eterna, que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús encontramos la paz. Pero ¿por qué nos alejamos de la casa de Dios? ¿Por qué entra ese cansancio en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? ¿Por qué entra en nuestro pensar decir qué tiene de beneficios al servicio de Dios? Y déjame decirte que tiene mucho. Primeramente dice que nosotros, la herencia que Dios nos da a nosotros es la vida eterna y la salvación. Y aquí vemos nosotros en esta parábola del hijo pródigo que el padre tenía muchos bienes y los repartió, pero vino un hijo y gastó todo lo que el padre le había dado. Y así mucho Dios nos ha dado a nosotros y lo gastamos en muchas cosas que no nos trae beneficio. ¿Por qué? Porque entra la vanagloria, entra el orgullo, que creemos que somos mejores para predicar, que cantamos muy bonito, que tenemos muchos miembros en una congregación. Y todo esto nos hace nosotros alejar de la casa de Dios. No, debemos ser humildes delante de la presencia de Dios, someternos a los mandamientos de Dios y sobre todo obedecer la palabra de Dios, que es el alimento que necesitamos cada día para poder estar firme en la presencia de Dios. Pero vemos nosotros que aquí en esta palabra nos trae a nosotros nuestro Señor Jesucristo
que cuando entre más bienes hay, es cuando nosotros nos sentimos orgullosos, creemos que nadie lo puede tener, y así hacemos con las cosas de Dios. Nos sentimos orgullosos porque cantamos bien, predicamos bien, somos un gran líder en una congregación, y todo esto, déjenme decirles, amigos televidentes, los que están en las redes sociales, que todo esto nos dice Dios, que debemos ser humildes delante de la presencia de Dios, que debemos someternos en la presencia de Dios, que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Amar a Cristo Jesús es guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios y sobre todo recibir esta bendición que Dios nos da, que no somos dignos de recibirlo, que es el Espíritu Santo, para que podamos nosotros no alejarnos de la casa de Dios como este hombre, este menor, de un hijo de lo que habla la parábola, de que se fue el hijo menor y se le dio los bienes y lo puede gastar. Pero algo que impacta la palabra de Dios, que nos llama la atención, nos dice que analicemos, que meditemos, es que cuando el hijo reconoce que no tenía todo lo que el padre le había dado, que toda la bendición que había recibido de su padre, lo gastó en todo y reconoció, dijo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen de qué comer y en abundancia. Recuerde y déjame decirte que en la casa de Dios hay abundancia. Abundancia de alimento espiritual, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia donde Dios te dice que te ama, en abundancia donde Dios te dice que te perdone, en abundancia en la casa de Dios que te dice que te ofrece vida eterna. No hay otra casa, no hay otro lugar que te ofrezcan todo lo que Dios te da. Aquí nos dice nosotros que este hombre que recordó y vino a memoria, a su mente, y dijo: a mi padre, muchos jornaleros, y yo estoy padeciendo de hambre. Hasta él quería comer de lo que le estaban dando los cerdos. Hasta ahí llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿para qué servirle a Dios? ¿Para qué estar en la casa de Dios? ¿Qué beneficios traemos? Es cierto que nos dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna, pero ya llevo muchos años. Déjame decirte que cuanto más años es cuando más se debe someter, es cuando más tus ojos deben estar hacia el cielo, que tu mente, tu corazón sea dirigido por el poder del Espíritu Santo, para que no dejemos la casa de Dios, sino estemos en la casa de Dios, anhelando cada día es hambre y sed de Dios para poder alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. No te alejes de la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay herencia, y herencia no de bienes terrenales, no herencia lo que da un padre humano, que son bienes, casa, carro, dinero. No, lo que Dios nos dice a la herencia que nos quiere dar Dios es la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Qué bendición que tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que nos perdona y que nos dice que vengamos, así como esta parábola que nos da una enseñanza, donde el padre, cuando ve al hijo, dice: ni cerca estaba el hijo, ni cerca estaba el hijo, y de lejos lo vio, en su corazón le vino gozo. Mientras un padre que ve que viene un hijo de regreso, quizás en los vicios, quizás en la droga, quizás porque se alejó de la casa y no le fue bien, el padre no lo rechaza. Un padre humano no rechaza a su hijo, mas cuanto Dios, que es Dios eterno, Dios todopoderoso, nos recibe y nos perdona, nos purifica, nos limpia, porque así como este padre nos da el ejemplo nosotros, que hizo fiesta cuando el otro hermano estaba molesto. Hay cuantas personas no se molestan cuando ven a un hermano de regreso a la casa de Dios. ¿Cuántas hermanas se sienten diferentes o se sienten indiferentes con los hermanas que regresan a la casa de Dios? Como que si nosotros pagáramos el precio por los pecados de ellos. No, debemos nosotros de tener ese gozo, de poder alabar y glorificar el nombre de Dios, porque dice este hombre aquí, el padre de esta parábola, dice que el que estaba muerto vive para siempre. Aleluya. ¿Cuántas vidas quieren vivir? ¿Cuántas vidas ya están muertas? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuántas vidas se han alejado de la casa de Dios? ¿Cuántas vidas anhelan de regreso venir a los pies de Dios, venir a la casa de Dios? Pero cuando ven estos, como el hermano mayor, que estaba enojado, estaba molesto, no estaba con ese gozo, sino que estaba en odio, estaba con rencor, estaba con mucha molestia en su corazón. Cuando escuchó que su padre con sus jornaleros estaban dando alabanza y glorificando el nombre de Dios, estaban en gozo, porque el hijo de este señor venía de regreso a casa. Así hace Dios con nosotros, porque Dios dice que
que hay fiesta en el cielo cuando un pecador regresa y reconoce que a través del poder del Espíritu Santo, que a través de su Hijo amado Jesucristo, viene a los pies de Dios y reconoce hacerle el servicio a Dios y que dice, es mejor estar en esta casa que estar afuera. ¿Por qué? Porque ha pasado algunas situaciones, ha pasado algunos problemas, como la parábola que nos enseña, que este hijo menor estaba sufriendo, pero reconoce, dice, pero en la casa de mi padre hay abundancia de alimento, y nos dice Dios y nos recuerda Dios que hay abundancia de alimento espiritual para nuestra alma, hay abundancia de paz para nuestra alma, hay abundancia de gozo para nuestro corazón, y que toda la tristeza, que todo dolor, toda angustia que estemos pasando nos quiere cambiar. ¿Para qué? Para darnos gozo. Acerquémonos a la casa de Dios para escuchar, acerquémonos a la casa de Dios para atesorar la palabra de Dios, acerquémonos a la casa de Dios para que recibamos ese amor de Dios transparente, puro, que nos alimenta nuestro corazón, que nos llena nuestro pensamiento, el amor de Dios. Esto es lo que nos ofrece Dios, vida eterna y salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Este hombre se acercó y vino, hicieron fiestas, celebraron, le dieron vestidura nueva, anillo y todo, porque el Padre se regocijaba, que veía que su hijo, después de haber gastado todo en unas calles, en las provincias, reconoce que hay un Padre que tiene todavía, que sufre, así como Dios sufre, porque nos ve la condición, después de conocer a su Hijo amado Jesucristo, después de estar en la libertad, estamos de nuevo en la esclavitud, de pecado, de inmundicia, de falta de conocimiento de Dios, o dejamos las cosas de Dios, y dejamos nosotros todo esto. ¿Por qué? Por los deseos del mundo, y Dios nos dice a nosotros que Él nos quiere tener en su casa. ¿Para qué? Para estar enseñándonos cada día que a través de su Hijo amado Jesucristo alcanzamos salvación y vida eterna. En este capítulo dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos bienes nos ha dado Dios a nosotros? No bienes terrenales, sino bienes de salud, de sanidad, de milagro, de tener el amor de Dios, del perdón de Dios, la misericordia, todos los bienes, que es una lista que no tiene fin, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Estos son los bienes que nos da Dios a través de la vida espiritual, la vida eterna, la salvación a nuestra alma. Pero este joven fue a gastar todos los bienes que su padre le había dado y no podía, pero reconoció en un momento que dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de panes, hay abundancia de alimento, y yo sufriendo en este lugar, deseando comer el alimento que comían los cerdos. Se dan cuenta hasta dónde llega uno, pero es necesario a veces llegar en estos momentos. No, Dios no quiere que nosotros pasemos estos obstáculos, estas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros. Si Dios nos ha perdonado, nos ha purificado, Dios nos quiere a nosotros que nos purifiquemos cada día para alcanzar la vida eterna a través de su Hijo amado Jesucristo. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo Jesús nos limpia toda maldad. Estemos en la casa de Cristo Jesús, estemos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos quiere seguir limpiando y purificarnos de toda maldad, para que podamos ser libres y tengamos ese gozo, y no estemos como este hijo pródigo que se alejó porque recibió los bienes terrenales y los gastó perdidamente, y cuando reconoce que había dejado la casa de su padre, como muchos hemos dejado la casa de Dios, no hemos dejado de servirle a Dios, nos hemos alejado porque quizá nos hicieron quizá nos engañaron, nos hablaron mal de nosotros, pero déjeme decirle que el que ha pagado el precio por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de toda inmundicia, de todo pecado, es Cristo Jesús. Nadie más ha pagado el precio, solamente Cristo Jesús. Ven a la casa de Dios, llénate de la presencia del Espíritu Santo,
Ven, anhela en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, de buscar el poder de Dios, de venir a recibir este maná, recibir la palabra de Dios, recibir este alimento espiritual que hace falta. ¿Por qué? Porque hay mucha decepción en el corazón, hay mucha tristeza en el corazón, en los pensamientos, hay odio, hay rencor que no podemos quitarlo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de todo esto que en el mundo está. Pero Dios nos dice a través de su palabra que nos acerquemos a la casa de Él, que Él quiere purificarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere decir a nosotros que nos ama, Él quiere llenarnos de su misericordia, Él quiere llenarnos de su amor. Muchos hemos dejado el servicio de Dios, cuántos en el mundo entero han deseado o quieren en este momento acercarse a llenarse de la vida de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la vida sin Cristo es vacía. La vida sin Cristo es vacía. Así que llenémonos, acerquemos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Es a través de la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Acerquémonos en la casa de Dios. No lo dejemos, no nos alejemos de la casa de Dios. Porque todo esto encontramos nosotros que llegamos en un momento a reconocer de que estábamos bien en el servicio de Dios, estamos bien y cuidados y protegidos en la casa de Dios. Cuando nos vamos afuera de la casa de Dios, vemos cuántas cosas hemos pasado, cuánta tristeza hemos pasado, cuánto dolor hemos pasado, cuánta depresión, enfermedades físicas, mentales, espirituales hemos pasado. En cuanto estábamos en la casa de Dios, todo era paz, todo era gozo. Había lucha, pero todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece cada momento. Alabado sea su nombre. Y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice: antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Cristo Jesús nos perdona y nos sigue perdonando. ¿Por qué? Porque Él ha pagado el precio en la cruz. Cristo Jesús nos sigue levantando porque Él fue que fue a la cruz. Cristo Jesús nos dice a nosotros que nos levanta, que nosotros estemos débiles porque Él pagó el precio en la cruz. Cristo Jesús nos dice en este momento que acerquemos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en Él encontramos la vida eterna. Alabado sea su nombre. Así que acércate en la casa de Dios, ven en la casa de Dios porque hay abundancia de alimento. Para terminar, dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de ellos, de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Y este es el mensaje de hoy. Dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, se regocija si vuelves a la casa de Él. Pastor. Amén, qué lindo, ¿eh? Vuelve a la casa de Dios. El Señor hizo una parábola de 100 ovejas y se perdió una y dejó bien cuidada a la 99 y se fue en busca de esta, ¿eh? Y la encontró y la trajo, la bañó, ¿entiendes? La limpió, la curó, se la puso en sus hombros, que eso es lo que dice la palabra, ¿eh? ¿Por qué? Esta era mi oveja que se había perdido y es hallada, hagamos fiesta, ¿sí? Como estaba haciendo aquí el varón, hagamos fiesta. Ahora, ¿por qué se fue esa oveja? ¿Por qué se trabó esa oveja? Salió de la casa, ¿por qué? ¿Por qué pidió la herencia? Porque había celo y envidia, ¿eh? En el mayor. Recuerda que el mayor siempre persigue al menor. Eso pasó en la casa de Isaac, cuando Esaú y Jacob, Esaú perseguía a Jacob, porque Jacob
buscó la primogenitura porque Esaú la rechazó. Pero salió Jacob y por allá tuvo que arrepentirse y Dios lo bendijo. En Génesis 32, léalo bien ese capítulo. Y Dios lo trajo de nuevo, como esta que está predicando el varón. Ahora, ¿qué hizo aquí el mayor en la casa de aquí, de estos dos? ¿Entiendes? A veces hablamos del leproso, a veces hablamos del que se fue, pero ¿qué es de que se quedó? Es muy importante, como decía el predicador. Había celo, había envidia. Tú no ves cuando regresó, no quería que viniera. Me voy de la casa porque a este que viene a mí nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Oye, pero mi hijo, tú siempre estás aquí y todo es tuyo. ¿Por qué tenés que tener celo y envidia? ¿Usted ve? O sea que a veces no entendemos, no podemos perdonar, como la última cita que leyó el varón. ¿Entiende? Perdonaos los unos a los otros. Es muy importante que nos perdonemos, hermano. Así que tú, hijo pródigo, te fuiste. Gloria a Dios que regresaste. Pero ahora el Señor te recibió con gloria. Pero tú que estás aquí en la casa, ¿entiendes? Debes convertirte y regocijarte porque tu hermano estaba perdido. Como le dice el Padre, tu hermano estaba perdido. Arrepiéntete porque todo lo aquí es tuyo. No estés con ese celo, con ese enojo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús, porque hay mucha gente que están dentro y están peores que los que están afuera. ¿Entiendes? Porque esto no es del que está ni del que está afuera, sino de aquel que le sirve a Dios. ¿Se ve? El corazón de este hijo pródigo fue mejor que el que estaba adentro. ¿Por qué? Porque ese corazón se arrepintió, se humilló, y el Señor dice que si se humillara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo lo iré y sanaré su dolencia. Y el que estuvo adentro después entendió a su padre y pudo comprender y se arrepintió. Y eso es lo que Dios quiere. Si estamos adentro o afuera, que nos convirtamos, nos amemos los unos para los otros. ¿Estás entendiendo? Repite con nosotros, en el nombre del Señor, varón, ore por estas personas que están dentro, pero tienen enojo y herida, y aquellos que se van, que puedan reconocerlo como el hijo pródigo. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Mira, Señor, Dios Todopoderoso, los que quedan en casa, Señor, a veces, Señor, con malicia, con envidia, con rencor, purifica sus corazones. Y aquel que regresa, que reconozca que en ti hay vida y vida en abundancia, que en ti hay gozo, que en ti hay amor, hay paz. Señor, te pedimos, te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Repita conmigo: Señor, te doy gracias por mi hermano que se fue y regresó, arrepentido. Te doy gracias porque yo que estaba aquí no entendía y pude entenderlo. Cuida a mi hermano, cuida a nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Bendice la familia, el hogar, la juventud, los pastores, las iglesias, Señor. Bendice lo que también vean que no tenemos que hacer acepción de personas, que tratemos a todo el mundo igual, porque somos de Cristo. Perdona nuestros pecados. Cuida, Señor, a Israel, los judíos, donde quiera que estén, y la iglesia de Jesucristo. Cuida nuestro gobierno y nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, lo veremos la próxima semana con el Señor y el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana.